A continuación, en el siguiente video vamos a hablar de la formación del sistema digestivo. El intestino primordial se va a formar durante la cuarta y quinta semana. En su extremo craneal, el intestino primordial va a ser cerrado por la membrana bucofaríngea y su extremo caudal va a estar cerrado por la membrana cloacal. El epitelio de los extremos craneal y caudal del tubo digestivo deriva del ectodermo, del estomodeo y proctodeo respectivamente. El intestino primordial se va a dividir en tres partes: el intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior. El intestino anterior se va a dividir en faringe primordial y sus derivados, en las vías respiratorias inferiores, esófago, estómago, duodeno distal a la abertura del conducto colédoco, el hígado, las vías biliares y el páncreas. La siguiente estructura que vemos acá se va a formar durante la cuarta semana. Esta estructura se va a formar en la quinta semana y esta estructura se va a formar en la sexta semana. El esófago se va a desarrollar a partir del intestino anterior, caudal a la faringe, y se va a separar de la tráquea por medio de un tabique traqueosofágico. El esófago es corto, pero se alarga rápidamente y alcanza su longitud al final de la séptima semana. Su epitelio va a proliferar y su luz va a ser obliterada parcial o totalmente, pero al final de la séptima semana se va a recanalizar de nuevo. Desarrollo del estómago. Al principio, la parte distal del intestino anterior va a ser una estructura tubular simple. Hacia la mitad de la cuarta semana va a aparecer una pequeña dilatación, que es lo que va a ser el primordio del estómago. Después el estómago se va a dilatar más y se va a ensanchar ventrodorsalmente. Cuando el estómago se dilate y adquiera su forma final, va a girar lentamente 90 grados en sentido de las agujas del reloj. El duodeno. Al principio de la cuarta semana, el duodeno se va a formar caudal o distal a la faringe. Desarrollo del hígado y de las vías biliares. El hígado, la vesícula biliar y las vías biliares se van a originar del divertículo hepático. Aquí podemos observar los cordones hepáticos. Se van a desarrollar a partir de la parte caudal o distal del intestino anterior al principio de la cuarta semana. El divertículo hepático, como el brote ventral, se desarrollan a partir del endodermo embrionario. El divertículo hepático se va a extender hacia el tabique transverso rápidamente y se va a dividir en dos partes. La parte craneal más larga del divertículo hepático va a ser lo que es el primordio del hígado, y la parte caudal y más pequeña va a ser lo que es la vesícula biliar. El tallo del divertículo hepático va a formar el conducto cístico. El tallo que conecta los conductos hepáticos y císticos se va a convertir en el conducto colédoco. Desarrollo del páncreas. El páncreas se va a desarrollar de los brotes pancreáticos ventral y dorsal. En la cuarta semana se va a formar primero el brote pancreático dorsal. En la quinta semana, el brote pancreático dorsal va a adquirir una mejor forma y el brote pancreático ventral va a aparecer. El brote pancreático ventral se desarrolla cerca de la entrada del conducto colédoco dentro del duodeno. Cuando el estómago, el duodeno y el mesenterio ventral rotan, el páncreas se sitúa a lo largo de la pared abdominal. El vaso empieza a desarrollarse durante la quinta semana, pero no adquiere su forma característica hasta el principio del periodo fetal. Todas las estructuras derivadas del intestino anterior van a ser irrigadas por el tronco celíaco. Intestino medio. Las estructuras que derivan del intestino medio son el intestino delgado, incluyendo el duodeno distal hasta la abertura del conducto colédoco, el ciego, el apéndice, el colon ascendente y de la mitad derecha a 2/3 del colon transverso. Estas estructuras que derivan del intestino medio están irrigadas por la arteria mesentérica superior. Cuando el intestino medio se prolonga, forma una asa intestinal ventral con forma de U. Es el asa intestinal del intestino medio. Esta asa intestinal del intestino medio es una hernia umbilical fisiológica que se produce al principio de la sexta semana porque no hay suficiente espacio en la cavidad abdominal para el rápido crecimiento
del intestino medio. Durante la 10ª semana, el intestino vuelve al abdomen. El asa intestinal del intestino medio tiene un extremo craneal y un extremo caudal. El extremo craneal crece rápidamente y forma las asas del intestino delgado, pero el extremo caudal sufre muy pocos cambios, excepto el desarrollo de la protuberancia cecal, el primordio del hígado y el apéndice. El asa del intestino medio gira 90 grados en sentido opuesto a las agujas del reloj. El intestino delgado vuelve primero discurriendo posteriormente a la arteria mesentérica superior y ocupa la parte central del abdomen. Cuando el intestino grueso retorna, sufre otra rotación de 180 grados en sentido opuesto a las agujas del reloj. Más adelante se desplazará para ocupar la parte derecha del abdomen. Esta estructura que vemos aquí es sobre la fijación del intestino medio. La rotación del estómago y el duodeno hace que el duodeno y el páncreas desciendan hacia la derecha. Aquí vemos como el duodeno y el páncreas han descendido. Ciego y apéndice. El primordio del ciego y el apéndice es la protuberancia cecal. Aparece en la 6ª semana como una elevación sobre el borde antimesentérico del extremo caudal del asa del intestino medio. El ápex de la protuberancia cecal no crece tan deprisa como el resto de la protuberancia, por lo que al principio del apéndice es un divertículo pequeño del ciego. Esta estructura que vemos aquí es de la 8ª semana. Esta estructura es de la 12ª semana. Esta estructura así es como se ve en el adulto. El apéndice en esta estructura se ve como un pequeño divertículo cuando aparece el primordio del ciego, y en esta estructura es cuando el divertículo ya se ha alargado. Intestino posterior. Las estructuras que se derivan son: de la mitad izquierda del colon transverso encontramos el colon descendente y el colon sinoideo, el recto y la parte superior del conducto anal. Incluye también el epitelio de la vejiga urinaria y la mayor parte de la uretra. Estas estructuras van a estar irrigadas por la arteria mesentérica inferior, que esta es la arteria del intestino posterior. Cloaca es la parte terminal extendida del intestino posterior. Esta es una cámara recubierta de endodermo que está en contacto con el ectodermo de la superficie en la membrana cloacal. La cloaca recibe ventralmente al alantoides, que es un divertículo con forma de dedo. La cloaca se divide en las partes dorsal y ventral por una cuña del mesénquima, el tabique urorectal, que este se va a desarrollar en el ángulo entre el alantoides y el intestino posterior. La división de la cloaca consta de dos partes: el recto y la parte craneal del conducto anal dorsalmente, y el seno urogenital ventralmente. En la 7ª semana, el tabique urorectal se ha fusionado con la membrana cloacal, dividiéndola en una membrana anal dorsal y una membrana urogenital ventral más grande. Conducto anal. Los 2/3 superiores del conducto anal en el adulto se derivan del intestino posterior, mientras que el tercio inferior se desarrolla a partir del protodeo. Los 2/3 superiores del conducto anal van a estar irrigados principalmente por la arteria rectal superior, que esta es la continuación de la arteria mesentérica inferior. El drenaje venoso se realiza principalmente a través de la vena rectal superior, y el drenaje linfático se dirige a los ganglios linfáticos mesentéricos inferiores, mientras que el tercio inferior del conducto anal están irrigados principalmente por las arterias rectales inferiores, y el drenaje venoso se realiza a través de la vena rectal inferior, mientras que el drenaje linfático se dirige a los ganglios linfáticos inguinales superficiales.